Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando las escrituras palabra por palabra sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente leemos las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y se explica sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios. Por favor, inscríbase en nuestro canal. Comparte el mensaje, déjeme un me gusta y lugar de donde nos escucha. Desde ya, muy agradecidos por su apoyo. Hoy vamos a hablar sobre la genealogía de Jesús. Hemos recorrido las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para saber quién es realmente Jesús, ya que Él es nuestra meta. Hemos nadado mar adentro en las escrituras originales bíblicas para buscar la verdad. También hemos dedicado tiempo en estudiar un poco la historia, tradiciones y cultura hebrea de la época. Ha sido un viaje muy excitante, edificante, asombroso y en realidad yo personalmente he visto la gloria de Dios. Entre más estudio, más aprendo y me doy cuenta qué tan lejos estaba de la verdad de Dios. Y eso causaba en mi interior confusión y muchas interrogativas. Y fue por esas curiosidades bíblicas y dudas que saltaban en mi mente que me atreví a emprender esta aventura. Y decidí compartirla con ustedes, porque como yo, me imagino que hay muchas personas ahí afuera, unas han decidido seguir sus tradiciones, total, debe ser verdad, pero otras no se han conformado. Mi intención no es ofender a nadie ni a ninguna creencia religiosa, ya que no se trata de religión, ni de competencia, ni de teología, sino de entregarles por gracia lo que por gracia se me ha dado y estudiar de una forma crítica, cultural e inteligente las escrituras. Algunas personas dicen o piensan que si no está escrito en las escrituras, no aceptan nada que se les diga que no esté literalmente escrito. Y aquí sucede algo, y es que la mayoría de nosotros no hemos leído todas las escrituras, y mucho menos estudiarlas profundamente como para tener esa clase de pensamiento. Y también algo que he aprendido que en ellas hay mucha información que no necesariamente la tenemos por causa de las interpretaciones. Yo las comprendería si hemos hecho nuestro trabajo diligentemente de estudiar las escrituras, pero eso también es un poco difícil, ya que aunque las estudiemos así de profundamente, en realidad no vamos a terminar nunca de encontrar nuevos secretos de Dios. Además, se siguen encontrando en las excavaciones evidencias y nuevos documentos. Otros piensan que si no es lógico o comprobado con la ciencia, tampoco lo creerán. Otro error. Y no debemos olvidarnos que las escrituras nos dicen que nuestros pensamientos son diferentes a los de Dios. Él dice que son tan alejados, tan distantes como lo es el norte del sur, el este del oeste. Pero si Dios lo inspiró de la forma que lo inspiró, es porque Él sí lo encuentra lógica, en su lógica, no en la nuestra. Además, creo que nuestra fe y creencias teológicas, para no decir religiosas, deben estar basadas en el conocimiento en lo que quieres tener fe. Pero esto es mi pensamiento. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 3 que había tiempo para todo había tiempo. Y a mí personalmente me llegó el tiempo de arrancar lo plantado y de edificar nuevamente en la roca firme. Ahora, quiero que andemos y aprendamos a conocer a Jesús, al Jesús escritural, un poco más. Ya vimos en el video anterior que Dios estableció la forma de cómo el ser humano se tenía que reproducir para así cumplir el mandato que Él había dado de llenar la tierra. Fue dado tanto para el hombre como para los animales y los vegetales. Y estableció que todo sería conforme a cada género. Por lo tanto, los factores me indican que Jesús nació de un varón y de una mujer y no del Espíritu de Dios y una mujer, ya que no son del mismo género como Dios estableció en Génesis 3:15 de Dios. Estoy muy consciente que muchas de estas declaraciones son muy fuertes para muchos. Igualmente lo fue para mí. Había oído hablar mucho de gente que piensa de esta manera, pero yo no les creía y más bien hice lo que ahora quizás muchos hacen o harán conmigo cuando lo escuché por primera vez, aunque los atendía con educación, pero mi mente estaba cerrada. Para mí esa creencia estaba equivocada. No era lo que yo había creído por toda mi vida y no era lo que había escuchado en las iglesias ni las enseñanzas que yo recibía. Hasta yo misma le enseñé a mi familia a creer en eso.
Hoy por hoy le pedí perdón a cada uno de mis hijos, hasta a mi esposo, por haberlos enseñado de una manera equivocada. Dios es un Dios de pactos y promesas. Como vimos en nuestras meditaciones anteriores, que desde Génesis, Dios a través del alfabeto hebreo nos mandó un mensaje de esperanza en la que prometía que todo iba a ser arreglado. Y nos envió la primera señal, la letra Tab, que es simbolizada pictográficamente con dos palos cruzados, simbolizando así la cruz. Y eso no está escrito literalmente, sino que se puede leer en el lenguaje pictográfico o antiguo. Y si no conocemos este idioma o alguien nos lo enseña, nunca lo podremos entender, ni leer de esa manera, ni saber que eso existía. Lo mismo sucede con los valores numéricos del alfabeto hebreo. Como digo, debemos tener un espíritu humilde y enseñable. No, y esto no es judaizar, porque Jesús mismo vino a la tierra para enseñar la verdadera doctrina del Padre a su pueblo. No vino a judaizar a nadie. Otra promesa o pacto está hecha en Génesis 3:21, donde nos dice que Elohim cubre la desnudez del ser humano con pieles. Aquí vemos tres expresiones que me hacen pensar, y son: primero dice Elohim, y Elohim es el creador, el que hizo, el que formó todas las cosas. También creó la forma de cubrir o quitar la vergüenza del pecado del ser humano. Elohim hizo vestiduras de piel. Estas dos palabras en hebreo son ketonet y kateb, que además de ser túnica, también significa cubrir, y también dice pieles, que en hebreo es or, que significa piel, tez, ocultar y cuero. Como vemos, no nos especifica qué clase de piel o cuero Dios utilizó para hacerles esas túnicas. Se supone que son de animales que tuvo que Dios sacrificar por causa de ellos haber pecado. Obviamente, esto metafóricamente hablando nos está diciendo del único sacrificio que sería capaz de cubrir nuestra desnudez espiritual, en la que nos encontramos ahora mismo por causa del pecado. La próxima vez que se usó el término de piel o cobertura es en Éxodo 29, donde nos habla de la consagración de Aarón, es decir, la dedicación de Aarón para sacerdote. Y nos habla de sacrificios de animales. Y en esta consagración hay muchas tipificaciones como la del pan sin levadura, el aceite, el agua, y por eso se efectuaban los sacrificios de animales para el perdón de pecados. Y al sacerdote Aarón se le cubrió con una túnica, que en hebreo es ketonet, que está en Éxodo 29:5, la misma expresión usada en Génesis 3:21. Otra cosa que pasa aquí es que Dios dijo que la simiente de la mujer sería herida, y esto quiere decir que el ungido sufriría. No le sería fácil. Muchos de los hebreos o muchos de los judíos estaban esperando a un Mesías victorioso, sin sufrimiento, pero aquí estamos mirando desde el principio que él sufriría. Y así hay otros pactos, pero no es el momento de hablar de ellos, que los dejaremos para otra oportunidad. El pueblo de Israel es originado por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y el nombre de Jacob Dios se lo cambió por Israel. Israel o Jacob tuvo 12 hijos, donde cada hijo formaba una tribu o familia, y estas 12 tribus o familias formaron al pueblo de Israel. Y Dios escogió de una de esas familias, precisamente de la familia de Judá o de la tribu de Judá, para que de ahí viniera el ungido o Mesías, que además es uno de los requisitos que el ungido tenía que cumplir para ser reconocido entre sus hermanos. Tenía que ser descendiente del rey David, directamente de su hijo Salomón. Y en esto es lo que nos vamos a enfocar hoy. El relato de la genealogía de Jesús solo está registrado en dos libros, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Y entre los dos se complementa el mensaje de Dios, lo cual no es casualidad. Y aunque muchos dicen que se contradicen porque tienen dos listas diferentes, eso no es cierto, ya que ellos sabían que en el libro de Deuteronomio 19:15 dice que no se levantaría un solo testigo y que siempre serían dos. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:17 a los fariseos cuando les dijo que la ley decía eso, y en Lucas 10:1 él mismo envía a sus discípulos de dos en dos a testificar. También esto lo puedes encontrar en Mateo 18:15 al 16. Así que 2 son los evangelios que dan testimonio del origen de Jesús y 4 son los evangelios que nos dan testimonio de la vida de Jesús. Ahora hablemos un poco de estas dos listas que aparecen de la genealogía de Jesús. La primera lista que aparece está en Mateo, y esta lista comienza con Abraham hasta José, el marido de María o padre de Jesús, demostrando que Jesús es el ungido prometido por Dios, porque viene de la tribu de Judá y es descendiente de David y Salomón. Por eso hace la tabla de la genealogía de esta forma.
Pero yo he pasado mucho tiempo estudiando e investigando el tema y esto es lo que sucede con la narración de Mateo y el conteo de la genealogía que él hizo. Por supuesto, esta no es toda la lista del árbol genealógico de Jesús. Tampoco era necesario mencionar todos los miembros de sus antepasados para probar su ascendencia. En Esdras, por ejemplo, Esdras 7:1 al 5 nos dice los nombres de su ascendencia para probar el linaje sacerdotal de Esdras. Pero con los nombres que se mencionaron fue suficiente para demostrar que él desciende de esa línea. Los eruditos de la teología nos dicen que los escritores de los evangelios usaron diferentes métodos literarios de acuerdo a la homilética hebrea. Ellos notaron que según la forma de escribir en Mateo, demostraba que utilizó la forma midrástica, es decir, él escogió el nombre de David, se escribe en hebreo con 3 letras que son Dalet, Bab y Dalet. Y los valores numéricos de esas letras son respectivamente 4 más 6 más 4, que dan una suma de 14. Y el relato del árbol genealógico de Jesús, que se encuentra en Lucas 3:23 al 37, es diferente, porque él comienza su listado a partir de José su padre y termina con Adán, llamado Hijo de Dios. Como ya todos sabemos, Adán fue hijo de Dios, pero no porque lo engendró, sino porque lo creó. Es importante notar que Lucas menciona la genealogía de Jesús comenzando con Natán, el hijo de David, y no con Salomón. Pero con esto se demuestra la ascendencia de María y así probar que Jesús era hijo de una judía. Y Mateo muestra que Jesús tenía derecho legal al trono de David al ser de la tribu de Judá, descendiente de Salomón por la línea de José, siendo estos 2 puntos 2 de los requisitos para reconocer al Mesías. Ahora, Lucas dice cómo se creía. Esto lo dice porque él mismo lo indica en el primer capítulo de este libro de Lucas, donde le dice a Teófilo que él personalmente no había sido un seguidor de Jesús, pero que buscó e investigó diligentemente los hechos para así poder ofrecer con veracidad la doctrina de Jesús, que muchos han intentado narrar. Esta es también nuestra experiencia. Nosotros tampoco hemos sido testigos oculares. Por lo tanto, debemos seguir su consejo de escudriñar diligentemente las Escrituras para tener una doctrina veraz. Quiere decir que en su investigación no encontró a nadie diciendo que Jesús no era hijo de José. Más bien, las Escrituras nos dan muchas muestras que el pueblo sí reconoció a Jesús como el hijo de David. Mateo 12:23 nos dice que la multitud estaba asombrada y se preguntaban entre ellos si ese no era el hijo de David. Mateo 15:22 nos habla de que una cananea le pedía a Jesús diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Mateo 21:9 reporta que la multitud decía: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los líderes no lo reconocieron como tal. Y eran ellos los que tenían que reconocerlo. Ellos eran los que tenían la autoridad. Ellos eran los que tenían ese llamado para ungirlo delante de su pueblo, ya que él era el Mesías del pueblo de Israel, no de un grupo de personas. Y así vemos cómo en Jesús se cumple esta primera parte del pacto de Dios con el rey David y con sus leyes. Este requisito lo podemos verificar en Números 24:17, donde el profeta Balaán da la profecía más grande que él hizo y profetiza que él no lo verá, pero que lo vería, que de Jacob saldría una estrella y el cetro de Israel se restauraría e heriría a Moab y destruiría a todos los hijos de Seth. De Jacob saldría el dominador y destruiría lo que queda en la ciudad, hablando así de un hecho futurista. Otro testigo lo podemos encontrar en Deuteronomio 17:15, donde dice que ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, aquí estamos viendo que el Mesías tenía que ser judío. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Números 49:10. Y así vemos realizando el comienzo del plan de Dios con tan solo ver la lista de la genealogía de Jesús. Hay otras señales que el Mesías tiene que cumplir según las Escrituras para que su pueblo lo pueda reconocer. Y muchos de los judíos no han reconocido a Jesús porque no han visto todos esos requisitos cumplidos. Pero de ellos hablaremos a continuación en los próximos episodios.
Así que no te lo pierdas porque en los próximos episodios estaremos hablando de esos requisitos. Pero en el próximo video que hagamos comenzaremos hablando con el nacimiento de Jesús. Así que no se lo pierdan, yo los espero. Espero que se hayan edificado y como siempre les digo, revisen cada palabra escuchada, cada texto bíblico que doy, para que nadie los engañe. Estudien, por favor, revisen y como siempre, no olviden que nadie les lea las escrituras. Léalas usted mismo, que nadie se las cuente, solo que se las confirmen. No te olvides de suscribirse a ese canal, compártelo por favor, dale un me gusta, comenta de una manera respetuosa cómo a usted le gustaría ser tratado. Y así ayudarás que el conocimiento original bíblico sea expandido entre los amantes de las escrituras. Bendiciones. Shalom. Shalom.